Y les traigo saludos de nuestro pastor Eloy, quien merecidamente está tomando un tiempo con su familia, pero estoy seguro que no está ausente de esta congregación. Estoy seguro que él está orando por nosotros, y así que ore por nuestro pastor Eloy también, para que venga con fuerzas renovadas, ¿verdad? Continuar a la obra que él ha estado haciendo, o que el Señor le ha puesto a hacer aquí en Areguá en español. Y quisiera aprovechar para tomar este tiempo y saludar a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Si está aquí por primera vez, solo queremos saludarle, solo queremos darle la bienvenida. ¿Podría levantar su mano? Bienvenido, 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 bienvenida. Bienvenido. Señor le bendiga. Mantengan sus manos en alto porque le queremos entregar un pequeño formulario donde queremos que coloquen su información para que nuestro pastor Eloy personalmente les haga llegar su agradecimiento por estar aquí con nosotros hoy en día. Pero iglesia, déjenme decirles que hoy también es un día muy emocionante e histórico en la historia de Areguá como iglesia. Y es que, como ustedes saben, durante un tiempo ha habido un proceso para buscar el próximo pastor principal que guiará el ministerio de Areguá a donde Dios lo quiere llevar. Y voy a leer un poco, y si se nota un poco estructurado porque voy a leer. Dice, el Comité de Búsqueda Pastoral finalmente trae una recomendación delante del Comité de Personal de la Iglesia de un hombre del cual sentimos que tiene las cualificaciones o los requisitos, los cumple para ser el próximo pastor de Areguá. Estos requisitos no fueron establecidos por hombres, sino que en Primera de Timoteo y en Tito nos dan unos requisitos claros de cómo debe ser el obispo o aquel que Dios va a utilizar para llevar su iglesia. Durante este tiempo nosotros como comité determinamos unirnos en estos diferentes puntos, ser guiados por el Espíritu Santo, buscar la voluntad de Dios en oración, permanecer y ser guiados por la palabra de Dios, estar intencionalmente unidos, sirviendo sacrificialmente a nuestra iglesia y rendirnos a la soberanía de Dios. Una de las primeras cosas que hicimos fue desarrollar un perfil, o los que trabajan en recursos humanos, un formulario de empleo, descripción de trabajo, ¿verdad? Y fue un reto grande porque el último pastor que ha estado aquí por 33 años. Y lamentablemente no teníamos uno porque no pensábamos que ese día iba a llegar donde el pastor iba a decidir ya ceder el puesto para que Dios colocara a otro hombre. Pero tuvimos que hacer eso. Desde entonces buscamos la guía y el consejo de varias fuentes, el mismo pastor Ken, el equipo de liderazgo pastoral de la iglesia, algunos miembros del staff de la iglesia, y le preguntamos qué ellos percibían que debería tener este hombre. Con esto en pie logramos obtener una estructura, la colocamos a través de una agencia que nos ha ayudado, y de ahí surgieron alrededor de 110 aplicaciones o solicitudes para llegar a tomar el puesto del pastor principal. A través de la agencia pudimos reducir eso a 14 candidatos que sentíamos que eran los más calificados, alrededor de 24 entrevistas. Cada miembro del comité invirtió acerca de 150 horas y les agradecemos por todas sus oraciones porque fueron tiempos alejados de la familia, pero haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Como resultado de todo esto, el Comité de Búsqueda Pastoral está levantando un hombre que entendemos cumple con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque es un hombre que Dios ha preparado a través de su experiencia, y voy a resumir un poco para no hacerlo tan extenso. Un hombre que al principio de su vida, antes de llegar a Cristo, sirvió como diplomático en Washington, D.C., para la embajada de su país, y sirvió como intermediario para lograr muchos beneficios entre el país y el otro. Estuvo como vicepresidente de movilización en la Junta Internacional de Misiones de este país. Sirvió como profesor en el Seminario Teológico Bautista del Este por 6 años. Entendemos que durante ese tiempo cumplía con el requisito de que tenía que tener por lo menos 10 años en ministerio. Ha impactado mucho el área hispana
de los lugares donde ha trabajado, es esposo de una maravillosa mujer, tiene una familia hermosa, sirvió como el director de movilización de la Junta Internacional de Misiones. Y entonces, les digo todo esto para decirles que tenemos la oportunidad, nosotros también, ¿ok? Arewa en español tiene la oportunidad de participar en este proceso. Y es con un gran gozo y con una gran alegría en mi corazón de entender que Dios ha obrado a través del proceso, que presentamos como candidato para ser recomendado a votación el próximo 6 de agosto al doctor Edgar Aponte. Nosotros como hispanos tenemos una alegría un poquito mayor, ¿verdad? Pero cuando hablé con Edgar, yo le dije, el hecho de que nosotros como iglesia hispana estemos apoyándote no significa que estamos buscando un beneficio personal de tu parte, sino que queremos que la voluntad de Dios sea hecha en todos los niveles de este proceso. Ahora, hay un proceso en pie. Hoy es el primer día donde se anuncia abiertamente a la congregación de lo que el Comité de Búsqueda Pastoral ha decidido y el Comité de Personal ha aprobado. El siguiente domingo, si tenemos los slides listos, no sé si están listos, si no, yo lo puedo. Hoy es el tiempo de anunciarlo. Vamos a tener unos momentos para conocer un poco más a Pastor Edgar. Entonces, el 27 de julio a las 6:30, aquí en nuestra iglesia, si usted anhela conocerle más a nivel personal, hacerle preguntas, porque si yo soy una oveja en la congregación y hay un pastor nuevo, yo quiero preguntarle a ese pastor cuál es su visión y esta es la oportunidad que tenemos. El domingo 30 de julio vamos otra vez a hablar sobre el proceso que se va a dar el 6 de agosto. Ese día Pastor Edgar predica y predica también el 6 de julio, pero el 6 de agosto, pero me adelanto un poco. El 2 de agosto, otra reunión para conocer a Pastor Edgar. Ok, el 6 de agosto, muy importante, va a haber un solo servicio a las 10 de la mañana. Póngalo en su calendario. ¿Por qué? Porque para votar el 6 de agosto tiene que estar presente. Hay 3 requisitos para votar ese día y uno de ellos es estar presente. ¿Ok? No hay grupos de vida ese día. Y ese día el pastor Edgar predicará con lo que dentro del proceso se llama en view of a call, para que la congregación pueda verle predicar, pero ya le ha visto predicar por los últimos 5 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa ser miembro en Arewa? Y esta es una parte que tenemos que aclarar. El hecho de que usted tenga 5 años asistiendo a la iglesia de Arewa no le hace miembro de Arewa. ¿Ok? Y es importante, ¿por qué? Porque no queremos que cuando llegue el día de votación, digamos, solamente los miembros pueden votar y usted diga, pero yo he venido muchas veces. Y no. Para ser miembro de Arewa, primero, tiene que haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Segundo, tiene que haber sido bautizado por inmersión, declarando abiertamente aquel acto de aceptar a Cristo. Y tercero, tuvo que haber completado la clase de membresía, o lo que llamamos aquí, se llamaba cena con el pastor, o vamos por almuerzo con el pastor, quizás eventualmente va a ser brunch con el pastor o desayuno con el pastor, pero ese es el día donde logramos entonces exponer a todos los que van a esa reunión quiénes somos, cuál es nuestra misión aquí, y ese día se les presenta la oportunidad para que se hagan miembros de Arewa. ¿Ok? Si usted no cumple con uno de estos requisitos, que si no ha aceptado a Cristo como Señor Salvador, hoy es el día de poder de hacer eso. Pero no haga eso porque quiere votar. No, por favor. Si ha aceptado a Cristo y se bautizó y aún no es miembro, podemos llevarle a que pueda tomar la clase de membresía con la iglesia americana, porque cena con el pastor es cuando. Yo lo tengo por aquí. Punto de partida, agosto 13. A esa fecha ya hemos votado. ¿Ok? Pero si está interesado y aún no es miembro,
y deja de ser miembro. Y otra vez resalto, por favor, no se vaya a ser miembro porque puede votar. No deje que eso dirija su corazón. Más bien que Dios dirija su corazón. ¿Ok? Pero eso es lo que va a pasar el 6 de agosto. Una vez más, el próximo domingo vamos a estar hablando más al respecto. Y el 6 de agosto es el día. 10 de la mañana, esté presente. Tiene que estar presente para votar. No se vale decir, bueno, Eva llega y le dan su ballot, ¿verdad? Su boletín para votar y dice, Pepe ya está estacionando, dame el de él. No, cuando Pepe llegue, recibe el de él. ¿Dónde va a votar? Aquí. Aquí, a las 10 de la mañana se van a entregar los ballots o los boletines para votación. Usted va a votar, se le va a recolectar, se va a llevar a una oficina en el tercer piso de la iglesia donde hay auditores privados que son los únicos que van a tener acceso a su voto. Yo no voy a poder ver cómo Adriano Oviedo votó. Nadie va a ver cómo usted votó. Los auditores lo van a ver, van a recolectar la información, van a darnos el porcentaje final, van a tomar todo el material de votación se va a colocar en un lugar seguro y en 30 días se destruye. ¿Por qué? Porque queremos integridad durante el proceso. Y sobre todo nosotros los hispanos, no queremos que ellos que piensen que nosotros estamos manipulando nada. Queremos que Dios haga la voluntad a través de este proceso. Así que si tiene alguna pregunta al respecto del proceso, me puede ver al final del servicio, a mí o a Marisol, que Marisol también estaba en el comité de personal, y le podemos contestar todas las preguntas que tengan. ¿Ok? Pero ahora vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Quisiera que por favor se pusieran de pie para honrar la lectura de la palabra. Y oramos y damos comienzo ya al mensaje de hoy. Dice así nuevamente, y usted dice, bueno, pero lo acabamos de leer. Me estructuro de una manera que anhelo leer otra vez la palabra. Así que dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Padre, te doy gracias por este día que tú nos has regalado, gracias por las noticias que tú has traído a nuestra iglesia, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias por habernos rescatado de una eternidad sin ti. Te pedimos que a través de tu palabra que puedas hablarnos, Señor, que tú puedas excluirme a mí, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de tu palabra, Señor, para que podamos entonces aprender a cómo mejorar, a cómo vivir de una manera en que podamos revelar, Señor, tu carácter y que podamos ser íntegros en cómo vivimos sin buscar, Señor, la recompensa, Señor, de hombres o que nos adulen o que estén exaltándonos los hombres, sino que siempre hagamos todo para glorificarte a ti y que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, puede tomar asiento. En este pasaje del Sermón del Monte, en el capítulo 6, del 1 a 6, el Señor básicamente está tocando el mismo problema, pero pone escenarios diferentes. Y el primer punto, y como el tiempo ha avanzado, voy a ir al primer punto una vez. Dice que Jesús nos advierte de no manipular la justicia. La palabra justicia que está utilizando ahí es la palabra diakosune, que significa actos de justicia.
Jesús nos está diciendo, no manipulen los actos de justicia, sino que, entonces, basado en eso, debemos ser obedientes a Cristo y debemos vivir como Él nos manda. Entonces, el Señor Jesús comienza dando una clara advertencia. Nos está diciendo, miren, ¿sabes qué? Cuídense de no hacer esto. En la versión de Reina Valera dice, guardaos de hacer esto. En la nueva traducción viviente dice, tengan cuidado de hacer esto. El Señor nos está diciendo, miren, ¿sabes qué? Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Básicamente nos está diciendo que no vivamos nuestra fe con intención de que los demás los vean. En el capítulo 25 de Proverbios, el versículo 14 dice, como las nubes y el viento sin lluvia es el hombre que se jacta falsamente. Básicamente la advertencia es a vivir de una manera en que Dios sea glorificado. En el tiempo de Cristo, el título del mensaje se llama ¿Cómo vivir la verdadera piedad? En el tiempo de Cristo habían tres cosas que los judíos deberían hacer para expresar la piedad. Una de ellas era dar a los pobres, la otra era orar y la otra ayunar. Entonces, todo fue establecido de una manera que Dios recibiera gloria y recibiera honra. Lamentablemente, así como en el Edén, el pecado entra y entonces interrumpe lo que Dios quiere hacer. Igual en la vida del creyente, estas cosas suceden. Pero ¿cuándo suceden? Cuando nosotros decidimos, por cuenta propia, empezar a tomar parte en lo que le pertenece a Dios. Y la realidad es que un creyente que vive la verdadera piedad, espontáneamente deja ver a Dios a través de cómo vive. Deja ver a Dios a través de cómo camina. Deja ver a Dios a la manera en cómo vive su matrimonio, como en su día a día. Pero cuando un creyente, empieza a sistemáticamente vivir una vida, ya en su corazón ha habido un motivo erróneo. Porque si nosotros vamos a vivir sistemáticamente en lo que nosotros creemos, estamos excluyendo a Dios de lo que Él ha planificado. Él ha dicho que nosotros deberíamos vivir de una manera completamente opuesta a lo que dice el versículo 1. Cuidémonos de hacer actos de justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. ¿Por qué? Porque los actos de justicia que está hablando aquí no son nuestros, no nos pertenecen. Yo no puedo hacer actos de justicia. ¿Por qué yo no puedo hacer actos de justicia? Porque yo no soy justo a menos que Cristo sea el Señor de mi vida, a menos que Él sea quien dirija mi vida. Nosotros como cristianos estamos llamados a traer a este Cristo, aquellos que aún no lo conocen. Estamos llamados a traer a este Cristo a aquellos que van a morir eternamente sin esperanza. De la manera como lo hagamos va a definir si lo estamos haciendo para tener gloria propia o vanagloria, que significa una gloria vacía, que no tiene nada, que el contenido está completamente excluido, o vamos a hacerlo para traerle gloria a Dios. Y la tarea nuestra, hermanos, déjenme decirles cuál es: traer gloria a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, en el tiempo de Cristo, había un grupo de personas que le gustaba hacer estas cosas, ¿verdad? Los fariseos y los escribas. Se convierte entonces en una acción religiosa en vez de una derivación de una relación con Dios. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes una relación con Dios, todas estas cosas fluyen naturalmente. Cuando tú quieres practicar un acto religioso, eventualmente se va a notar que somos nosotros en nuestra capacidad tratando de vivir algo que no nos pertenece a nosotros, porque la justicia no es nuestra. Dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya y que Él ha preparado buenas obras o actos de justicia para que nosotros participemos en ellas. ¿Quién preparó los actos de justicia? Dios, porque nosotros no podemos. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo transformar la vida de nadie. Dios sí puede hacerlo, pero cuando yo pongo mi granito de arena, entonces no estoy tratando de irrumpir en lo que Dios está haciendo. Yo pensaba en el mensaje, decía, ¿cómo yo podría verlo para mí claramente? Aquel cristiano que vive una vida queriendo aparentar para que los demás lo vean. Yo recuerdo aquel refrán que decía, perro que ladra no muerde.
¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasó, yo por mi casa hay un perro que cada vez que me ladraba y yo le hacía algo, ¿a qué salía volando? El creyente que ladra no vive una fe verdadera, porque está buscando aprobación del hombre. Nosotros no tenemos que buscar aprobación del hombre, porque cuando estábamos perdidos y sin mérito alguno de ser rescatados, ya Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por mí. Eso es todo lo que yo necesito. Entonces, cuando nosotros espontáneamente vivimos de esa manera, estamos dando testimonio de Dios. Si usted toma estas tres cosas, dar a los pobres, orar, ayunar, la peregrinación a Meca y la recitación del credo, eso es lo que hacen ¿quiénes? Los que practican ¿qué? El Islam. Y eso es religión o relación. Se convierte en religión, ¿ok? Porque yo no tengo que ir a ningún lado. Los que estamos en Cristo no tenemos que ir a ningún lado para buscar lo que Cristo ya nos ha dado. Lo que sí tenemos que hacer es ir a algún lado, como dice Mateo 28, a hablar de Cristo. Pero hablar de Cristo para que Él pueda ser exaltado, para que Él pueda ser glorificado, no nosotros. También esto no contradice lo que Jesús dijo en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 16, Jesús, cuando está hablando que seamos la luz del mundo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Completamente lo opuesto. Aquí está diciendo, mire, ¿sabes qué? Vivan de esta manera para que cuando los vean puedan ver a su Padre que está en el cielo. Pero en el versículo 1 del capítulo 6 dice, no lo hagas para recibir recompensa, porque en realidad recompensa ya la hemos recibido. Okay. Ya si yo oro en voz alta para que Pepe me escuche, quizás Pepe se va a quedar impresionado. Qué manera tan maravillosa de orar. Pero esa fue la recompensa que yo recibí. De ahí no ha pasado porque yo estoy haciendo algo, ¿para qué? Para tratar de impresionar al hombre. La recompensa que esto genera es una recompensa que perece, que se acaba, que no está más. Pero nosotros como creyentes debemos siempre buscar la recompensa que viene de Dios. Y esto lo hacemos en la manera como vivimos, hermano. El llamado de Cristo aquí es para un proceso de transformación de nuestro carácter. Que nosotros no vivamos como quien quiere aún recibir elogios humanos, sino que nuestro corazón se afirme a Él. La única manera de lograr esto, y lo explica aquí, son disciplinas básicas del creyente. El creyente debe orar, porque es cuando venimos delante de Dios y traemos ¿qué? Lo que está en nuestros corazones. Yo espero que no sean solamente peticiones de anhelar cosas, sino que sean peticiones de interceder por los hermanos, ¿verdad? Damos gracias por el grupo que acaba de llegar de República Dominicana. Espero que durante la semana usted haya estado orando por ellos, por su bienestar, por el trabajo que iban a hacer allá. Esa es la manera de buscar recompensa de parte de Dios. Y no tengo que ir a orar delante de Orlando para que Él me escuche orar por Él. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo, aun cuando no somos capaces de decir nada, lleva el mensaje de Dios. Dice, gemidos indecibles delante de Dios. Y aún ahí nuestra oración es escuchada por nuestro Dios. Que es porque nosotros tenemos que anhelar que esa oración sea escuchada. En el capítulo 23 de este mismo libro de Mateo, en el versículo 5, hace referencia de los fariseos. Dice que hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Usted dice, ¿qué es eso? Se equivocó, dijo una palabra incorrecta. No, filacterias, se le llamaba filacteria a las cajitas que se ponían los judíos y se las colgaban, y dentro de ellas habían versículos. Entonces ellos, al hacer estas obras, pensaban, que iban a incrementar su número de filacterias solo porque los demás habían escuchado. Y en los flecos se ponían versículos bíblicos también y mensajes de Dios. Y mientras más tenían, más espirituales eran. Pero nosotros muchas veces caminamos con filacterias y con flecos. Caminamos y queremos que la gente pueda ver cuánto contenido tenemos en nosotros o
cómo está lleno nuestro corazón de la palabra de Dios, pero para poder impresionar, para que la gente diga, wow, qué versado es Adrián Oviedo con la palabra de Dios. Qué versado. Cuando lo escuchamos es como escuchar a Dios. No es así, Adrián. Pero la realidad es que el llamado es a vivir diferente. El llamado es a vivir, a entregarnos completamente a Dios. Porque es Él el que va a hacer la obra en nosotros. La palabra de Dios es la que va a transformar nuestras vidas. Dice el capítulo de Romanos 12, el versículo 2, dice que nosotros no tenemos que conformarnos a las cosas de este mundo. Podemos aplicarlo y decir que no tenemos que conformarnos a los elogios de los hombres. Que no tenemos que conformarnos a cuando la gente nos adula y nos dice, wow, qué maravilloso ora, o cómo adora, o cómo enseña, sino que seamos transformados, que nuestro entendimiento pueda ser transformado a tal nivel que nuestra vida externa va a empezar a modelar esa transformación en nuestro entendimiento. Porque para poder vivir una vida externa para Dios, tiene que haber un cambio interno por Dios. La única manera de vivir para Dios es que Dios haya empezado un proceso de transformación en nosotros. Si no, somos como los fariseos y los maestros de la ley que hacemos cosas buscando recompensas ajenas. Nos llama a examinar nuestros corazones y nuestros motivos. En realidad, Dios examina ¿qué? El corazón. El hacer la obra para Dios o para el hombre es definida por los motivos que hay en nuestros corazones. Por eso es que el salmista decía, examíname, oh Dios, en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Qué bonito es poder frenarnos, detenernos y decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Examina mi corazón. Aún en el ministerio que tú me tienes, aún haciendo todo lo que tú me tienes haciendo para ti, examina mi corazón de manera que yo entienda que cuando yo haga las cosas no haya ninguna perversidad en mí que quiera interrumpir lo que tú quieres hacer a través de mí para tu gloria. Esa debería ser una de nuestras oraciones. El Salmo 19 también nos dice que debemos traer delante de nosotros nuestros pensamientos y nuestros dichos, y que esos deben ser agradables a Dios, porque dice que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, oh Señor, Redentor mío, roca mía, porque Él debe ser nuestra roca, porque Él debe ser nuestro fundamento, porque nuestro fundamento no debe estar centrado en Pastor Eloy o en los líderes o en Iowa. Porque esta iglesia existe por la gloria de Dios y por la voluntad de Dios también dejaría de existir, pero Dios nunca deja de existir. Todo lo que nosotros hagamos para Dios tiene impacto eterno. Lo que hagamos para el hombre se queda dentro del aposento, de aquí, no sale. Y si sale es porque son críticas. Y si sale porque van a decir, oh, ¿qué se cree este hermano? ¿O qué se cree aquel hermano? Hermanos, la única fuente de bondad viene de parte de la palabra. Dice que toda buena dádiva viene de Dios, de nadie más. Por eso es que no tenemos que actuar como buenos para aparentar, porque no somos buenos. Ni uno hay justo, solo Cristo, que vino a pagar el precio por nosotros, a morir en la cruz del Calvario, para que podamos tener nosotros la oportunidad de reencontrarnos con este Dios. Porque si hacemos esto, hermano, ¿acaso estamos más preocupados de recibir nosotros el elogio de los demás antes que expresar nuestro amor por Dios? Nuestro diacosune, nuestros actos de justicia deben fluir de un deseo de honrar y agradar a Dios y no de la necesidad de ser exaltados por los hombres. Déjenme decirles otra vez, nuestros actos de justicia deben ser un derivado de nuestra relación con Dios y no por un deseo de recibir elogios ajenos. Y esto nos lleva al segundo punto, que es básicamente el mismo. El dar es una disciplina para la piedad. Como
doulos, como siervos de Cristo, anhelemos siempre su recompensa, no la de los hombres. En el versículo 2 dice, por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. En el Antiguo Testamento se acostumbraba, o en el Antiguo Testamento no, los tiempos de Cristo, cuando había que llevar las ofrendas al templo, se acostumbraba que si la ofrenda era una, que era numerosa en su contenido o en su tamaño, se tocaba trompeta en reconocimiento. Hoy en día, usted quizás lo ha experimentado, si va a Publix en Navidad y alguien da a la señora que está fuera de Salvation Army, ¿qué hace ella? La campanita, tiqui, 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 y a veces nos toca la campanita para dar, pero ese es otro mensaje. En aquellos tiempos se acostumbraba a que esto era una tradición, y esto podría llegar a ser una fuente para que aquellos que lo hacían fueran ¿qué? Reconocidos públicamente. Y usted me dice, bueno Álvaro, pero es que yo tengo que dar mi ofrenda y la gente me va a ver dando mi ofrenda. Entonces estoy actuando como que quiero ganar el elogio. No, no, no. El dar es una actitud de la piedad. Es parte de nuestro ADN como discípulos de Cristo. ¿Cómo damos? ¿Verdad? O que yo me ponga a enseñarle a mi hermano el cheque para que vea la cantidad que estoy dando. O que diga, bueno, estos $5,000 los voy a dar porque me sobran. ¿Cómo nosotros damos es lo que hace la diferencia? Cómo nosotros vivimos nuestra fe es lo que hace la diferencia. Cristo, el mensaje es el mismo para las tres cosas. Él lo que quiere decirnos es básicamente, mire, ¿sabes qué? Yo fui el que te pagué el precio por tu pecado. Yo fui quien te rescaté. Yo fui el que vine y sufrí el dolor que te tocaba sufrir a ti. Yo fui el que vine a abrir la puerta o a hacer el puente para que cuando estabas completamente sin esperanza y sin la capacidad de restablecer lo que se había roto por el pecado, yo que vine desde el cielo, me hice hombre y sufrí, es el único que he hecho eso por ti. Y tu vida debería, en agradecimiento, revelar que tú valoras lo que yo he hecho por ti. Pero cuando nosotros lo hacemos de otra manera, ya eso que Cristo anhela en nosotros ya no sucede. Porque le estamos dando gloria a otras fuentes que no han hecho nada por nosotros. Esta enseñanza nos reta a ver nuestros corazones cuando nosotros damos. Dar no es malo, como lo he dicho antes, pero cuando los motivos son los incorrectos, ya su recompensa fue recibida. ¿Verdad? Dice la palabra que cuando uno está en pecado, ni la oración pasa. Imagínense si un corazón está contaminado o está desviado, aun cuando quieras ser obediente en dar, tus motivos revelan la razón por la que la haces. Y Cristo quiere que nuestra recompensa venga de Él. El principio que Jesús nos deja es el mismo que el anterior, pero ahora se enfoca en el peligro de dar para que otros sepan. En Mateo 23, 24 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Básicamente, si nosotros vivimos justamente para Dios, si nosotros vivimos fielmente para Dios, si nosotros practicamos el mandamiento que Cristo nos dejó, que es amarnos los unos a los otros, el dar es agradable delante de Dios, porque es parte de nuestra manera de vivir, es parte de cómo nosotros estamos expresando nuestra fe. La palabra hipócrita que utiliza aquí viene de la palabra griega hipocrité. Hipocrité significaba en aquel tiempo, hipocrité es alguien que hace un papel, es un actor. Alguien que se le da un papel para actuar en ello. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas porque solamente actúan para que los demás puedan ver el papel que están haciendo. Ya su recompensa ha sido dada.
nosotros no podemos vivir como hipócritas. Nosotros no podemos actuar a ser cristianos, o a ser creyentes, o a ser discípulos de Cristo, porque eventualmente, ¿sabe qué va a pasar? La verdad va a salir a la luz, porque solamente podemos sostener un corazón que quiere revelar lo que no hay por un tiempo. La transformación interna expresa lo interno, lo lleva al externo. Y básicamente todo esto nos lleva a pensar de esta manera. Un creyente, un discípulo de Cristo, alguien que ha entregado su corazón a Cristo y que le sigue, debe ser visto haciendo obras de justicia para Dios. Debe ser visto. Lo que no puede hacer es que un creyente haga obras de justicia para Dios para ser visto por los demás. No los quiero confundir. Si usted en verdad ha entregado su corazón a Dios, su comportamiento va a revelar a Dios. Pero si usted lo que quiere es revelar un comportamiento para que los demás los vean, eso no es de Dios. Y no le agrada a Dios. Y no está siendo recompensado por Dios. Somos exaltados y recompensados por Dios cuando nuestras acciones de benevolencia están sometidas bajo la autoridad de Dios y solo Él las ve. Dice Colosenses 3, en el versículo 2, dice, nos deja claro lo que pasará. Nuestro pago o recompensa viene de los hombres. La palabra griega que utiliza ahí habla específicamente de un pago por algo, de un contrato que fue saldado, de una deuda que fue pagada. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, o cuando nosotros actuamos de esa manera, eso es lo que vamos a recibir, un pago y ya. Pero eso no es lo que el creyente debe anhelar. El creyente debe anhelar una vida de piedad. De hecho, venimos a Cristo a través de Él por su sacrificio. Y la meta de nosotros es crecer en piedad, fortalecernos en la piedad, vivir en la piedad. Pero eso solamente pasa cuando nosotros somos intencionales en esto. Y muchas veces he utilizado el ejemplo del gimnasio. Usted puede tener una membresía de gimnasio, puede tener la mejor, VIP, donde le incluyen todo lo que el gimnasio tiene. Pero si usted no va al gimnasio, ¿qué va a pasar con usted? No va a sacar el beneficio del gimnasio. Y usualmente este es el momento donde yo digo que quizás uno de ustedes esté celoso porque yo nací así, Dios me hizo así naturalmente fuerte y musculoso, pero si yo no aplico eso, no recibo el beneficio. El creyente que no busca a Dios, que no clama a Dios, que no vive para Dios, no se va a fortalecer en Dios. Va a caminar en su propia capacidad. ¿Y qué dice la palabra? No nos inclinemos a nuestra propia ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué? Porque obviamente es una sabiduría que es caída, que va a errar, que va a fallar, que no va a tener ningún impacto eterno, que va a revelar quiénes en verdad somos fuera de Cristo. Pero cuando actuamos en Cristo, la gente va a ver a Cristo. Y va a ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y si usted está aquí hoy en día y usted dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Yo no sé qué significa eso. Déjeme decirle que aún hay esperanza. La Biblia dice que en Romanos que como pecamos todos hemos sido destituidos de su gloria. Pero el mismo libro de Romanos nos dice, el capítulo 5, que Él nos amó de tal manera que aún siendo sus enemigos, envió a su Hijo a morir en la cruz. Así que si usted está aquí hoy en día y no ha entregado su corazón a Cristo, hay esperanza. Hay esperanza. Y esto nos lleva al último punto. Nos dice Jesús que no tenemos que vivir para que los demás nos vean, que no tenemos que dar como para que los demás nos vean y nos elogien. En el tercer punto dice que Jesús nos llama a ser genuinos en nuestra vida en general y sobre todo en nuestra vida de oración. Hay dos tipos de oraciones que el creyente puede caer en ellas y pueden ser no buenas para el creyente. Una de ellas es la oración jactanciosa, ¿verdad? Es la oración que anhela ser escuchado por otros con el fin de recibir halagos de los hombres. Y esta oración nace de un corazón fundamentado en nuestra propia capacidad. Vemos el ejemplo en Lucas 18 cuando el publicano y el fariseo estaban orando.
El fariseo dice, Señor, parafraseando, aquí mira, aquí vengo delante de ti, yo no soy como aquel publicano. Y el publicano básicamente le dijo, Señor, ¿sabes qué? Esto es lo que yo soy y yo no tengo arreglo a menos que tú me arregles. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos salió más bendecido de la oración? Entonces, aquel que tiene un corazón humilde para llegar delante de Dios. En el capítulo 18 de Primera Reyes vemos el ejemplo de los profetas de Baal. Y esta es la otra oración que se convierte repetitiva. Es aquella oración que decimos constantemente, decimos lo mismo, decimos lo mismo, decimos lo mismo, decimos lo mismo, para que otros nos escuchen. O para que otros puedan decir, wow, qué oración tan maravillosa. Pero la oración nuestra debe fluir de un corazón sometido a Dios. De un corazón arrepentido, de un corazón que entiende la incapacidad que tenemos de practicar la piedad fuera de Dios. En el capítulo 15 de Juan, Dios nos deja claro cuando dice que separados de Él, lejos de Él, excluidos de Él, fuera de Él, no podemos hacer nada. Pero ese nada no significa que usted no va a poder hacer nada, no, es que no va a poder hacer nada para Él. Es que no va a poder hacer obras de justicia porque usted está alejado de la justicia. Si la justicia no somos nosotros. Dice palabra que aquel que no conoció pecado se hizo pecado. ¿Para que qué? Para que nosotros ahora fuéramos vistos como justos delante de Dios, pero eso le pertenece a Él. Cuando nosotros nos alejamos de Él, es difícil vivir para Él. Es imposible vivir para Él. Podemos ser hipócritas y actuar como que vivimos para Él. Pero la realidad es que no vivimos para Él. Y no hay un manual estructurado. No dice, bueno, si tú vives en Cristo tienes que ir a misiones. No, porque vives en Cristo deberías ir a misiones. O si tú vives en Cristo tienes que servir en el área de los niños. No. Como tú vives en Cristo, tú anhelas darle los dones que Dios te ha dado a través de esa área. Pues como tú vives en Cristo tienes que amar al hermano. No. Porque Cristo te ama. Tú amas recíprocamente, no porque tú anhelas. Porque hermanos, lamentablemente, déjenme decirles, si no sabían, break news. Ustedes que están ahí, los dos casados, maravillosamente felices, los dos son capaces en su personalidad caída, o yo en mi personalidad caída, soy capaz de herir a mi esposa. Pero cuando yo centro mi amor, cuando filtro mi amor por Cristo, entonces Cristo me va a guiar a ser un mejor esposo. Me va a guiar a ser un mejor padre. Y fíjese lo maravilloso de esto. Dice que nuestro Padre que ve en lo secreto va a hacer que esta actitud tuya pueda ser expuesta para el beneficio de su iglesia, no para el beneficio propio. ¿Ok? Entonces nosotros debemos alejarnos de este tipo de oraciones. Tenemos que orar con un corazón que ha sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Como discípulos de Cristo, hermanos, Él anhela que nosotros oremos y que nuestra oración sea un acto natural de fe, sea una manera diaria de vida, sea un derivado de todo lo que ha hecho. Cuando ores, no sea como los hipócritas. Estas maneras de orar, aunque no son malas en sí, ¿ok? Porque yo me he encontrado muchas veces orando por lo mismo, ¿verdad? Ahorita en este momento estoy orando por mi suegra, porque mi suegra tuvo un accidente y mi oración es, Señor, ¿sabes qué? Si existe la manera en que ella pueda recuperar su movilidad completa en su parte lumbar, sin tener que hacer ningún procedimiento quirúrgico, por favor, Señor, revélanos la manera de hacerlo. O danos sabiduría. Y esa ha sido mi oración. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Los motivos de cómo nosotros vivimos va a reflejar quiénes somos. Va a reflejar quiénes somos. Si vamos a ser discípulos de Cristo o vamos a ser fariseos o nos vamos a comportar como los fariseos y los maestros de la ley que buscaban solamente un elogio o una recompensa terrenal. La vida como nosotros vivamos nuestra vida en Cristo tiene un impacto
que nosotros no lo vemos o nunca lo vamos a llegar a ver en plenitud. Pero Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros, con los esposos, con los padres, con los niños. Todos hemos sido, los que estamos en Cristo, dice que somos nuevas criaturas, que ya lo que hacíamos antes no deberíamos hacerlo, sino que por medio de la transformación de la palabra de Dios en nosotros, deberíamos hacer cosas nuevas. Hermano, como hijos de Dios, seamos obedientes a la manera en cómo Él anhela que practiquemos la piedad. Estemos atentos a todo lo que se va a presentar y que va a querer romper eso que Dios quiere hacer. La realidad es que hemos sido rescatados por Cristo, con un propósito, ¿ok? Y un mandato general. En capítulo 28 de Mateo nos deja plasmado lo que es general para nosotros. Todos aquí están llamados a ir, y cuando van a predicar el Evangelio, y mientras predican el Evangelio, y aquellos que llegan al cuerpo de Cristo están llamados a discipularles, a equiparles, a prepararles, ¿verdad? Para que ellos continúen haciendo la obra. Un discípulo saludable reproduce discípulos saludables. Un creyente saludable reproduce a aquellos que aún no han creído. Pero todo esto es para la gloria de Dios. No anhele o no piense que después que usted ha discipulado 20 personas y aquellas personas discipularon otras 80, que eso fue su obra, que eso le pertenece a usted, porque no es obra suya. Dice la palabra de Dios que no es cosa de hombre para que ¿qué? Para que nadie se gloríe, que le pertenece sola y exclusivamente a Dios. Antes de orar, quisiera como obligación de Mateo decirles que si hay alguien aquí en este lugar hoy en día que aún no conoce a este Cristo como su Señor y Salvador, la palabra dice que hoy es el día de salvación. Está aquí por un propósito, está aquí porque alguien lo invitó, está aquí porque le dijeron que en Arewa había un pastor puertorriqueño que es maravilloso, el pastor Eloy, pero no está aquí hoy. Por cualquier razón que esté aquí hoy, la razón principal es porque Dios quería que usted escuchara que aún hay esperanza de vida para aquellos que aún están en la oscuridad. La palabra de Dios transforma. Dice Romanos 5, en el capítulo 5, que el amor de Dios, aunque somos sus enemigos, aunque aún, si no ha aceptado a Cristo, es enemigo de Dios, pero hay esperanza de vida para Dios. No se vaya de aquí sin orar a Dios y arrepentirse delante de Él y aceptar este regalo maravilloso y empezar a vivir una vida que demuestre a este Cristo, una vida que revela las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, porque ya no vivimos en tinieblas. Los que estamos en Cristo ya no vivimos en tinieblas, ahora vivimos en luz. Como decía en el capítulo 5 de Mateo, que esa luz pueda ser revelada, pero revelada para que los demás puedan ver el poder, la gloria transformadora, la gracia y la misericordia de Dios, que es la única que tiene la capacidad de transformar corazones y de transformar vidas. Si me permite, podemos orar para concluir y seguimos adorando a Dios. Padre, entendemos que no somos capaces de hacer nada fuera de ti. Mi oración es que si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que pueda conocerte como su Señor y Salvador, que pueda entregar su vida a ti, Señor, y que pueda empezar a experimentar una vida nueva en ti, Señor. Tú eres Dios poderoso, tú eres Dios grande, tú eres Dios glorioso, maravilloso, Señor. Todo lo que fluye de nosotros, una vez venidos a ti, viene de ti, Señor. Ayúdanos siempre a hacer todo, Señor, para que otros puedan conocerte y para que otros puedan verte a ti, Señor, y no a nosotros. Exclúyenos, Señor, de todo, y que tu persona, Señor, y que tu presencia sea la que sea revelada a aquellos que aún no te han conocido, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te entregamos este tiempo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Vamos a terminar este tiempo.